Bienvenidos a los vecinos del Pilar, Los Ángeles, Torreón de Fuensanta, Larache y Plaza Mayor. Bienvenidos seáis todos. Buenas tardes tengan vuestras mercedes. Antes de todo vamos a presentarnos. Somos la Asociación de Recreación Histórica Batalla del Arcos, Alfonso VIII, recreando la historia de Ciudad Real, ya que nos apasiona y llevamos ya 11 años con la misma ilusión, divulgando muchos pasajes de la historia de nuestra ciudad, llevando con orgullo a muchos lugares el nombre de Ciudad Real. Hemos hecho tan buena piña que ya somos mucho más que compañeros, ya somos amigos que se unen en un fin común. Si alguno de ustedes se anima a unirse a nosotros para seguir realizando y dar a conocer nuestra historia, que se apunte al final del acto. Y también puede echarse fotos con nosotros. Bueno, no somos tan feos. Doy el paso a mi compañero yo. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la historia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real se encuentra en el centro de España, concretamente en lo que se denominaba la meseta central, cruce de caminos de norte a sur y de este a oeste. Tierra de paso de muchos pueblos, razas, credos y costumbres. El origen de Ciudad Real como capital de la provincia se remonta a tiempos de la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro. Y nos referimos concretamente a Alarcos, que en aquellos tiempos se le denominaba la Curris. Era un oppidum íbero o santuario muy importante para esas tribus que la habitaban. Su nombre eran los oretanos, que también se establecieron en tierras de las provincias de Albacete y Jaén. Este pueblo libró grandes batallas contra cartagineses y romanos, llegando posteriormente a ser sometidos por el Imperio Romano, y así acabar con el pueblo cartaginés en las famosas guerras púnicas. En la Edad Media fue una villa de colonización muy importante de la Reconquista castellana, y a ella pertenecía un paraje denominado Pozo o Pozuelo Seco. Tras el abandono de Alarcos, este material fue reutilizado en la construcción de lo que es hoy Villarreal. Desde la conquista de Toledo en 1085 hasta la definitiva conquista de Alarcos en 1212, el castillo de Alarcos se verá sometido a un proceso de transformación que afectó a todas sus estructuras. Está englobado dentro de la misma planificación, diseñada para el resto de la ciudad por Alfonso VIII. En el exterior se rehicieron las torres, cambiando incluso su forma, adaptando esta a los nuevos diseños, a la vez que se sumaban otras estructuras defensivas. El interior del castillo de Alfonso VIII se encontraba en pleno proceso de adaptación en 1195 y quedó inconcluso, pero los restos constructivos que aparecen son testigos del gran proyecto que se pretendía realizar. Doy el paso a mi compañero Emilio, que va ataviado de templario. Alfonso VII, después de reconquistar Alarcos a la victoria de las Navas de Tolosa, trató de reconstruir la ciudad y fortaleza, pero con las enfermedades creadas por los mosquitos y las aguas insalubres del Guadiana, el pueblo no quiso establecerse de nuevo en aquel lugar. De hecho, uno de sus caballeros más notables, don Gil Curro Estero, el cual también participó en la batalla de las Navas, tenía vivienda en Alarcos, pero solicitó al rey establecerse en una pequeña aldea sita a 9 kilómetros del lugar, llamada Pozo Seco. Este, en prueba de gratitud, decidió dicha aldea, llamándose a partir de ese momento Pozo Seco de don Gil. El monarca Alfonso VII, viendo que su promesa de devolver a Alarcos la importancia que tuvo en su momento se iba al traste, desistió en su empeño y abandonó el proyecto centrándose en reinar, falleciendo la noche del 5 al 6 de octubre de 1214. Queremos reseñar que este rey era descendiente del Cid Campeador por parte materna, doña Blanca Agarte de Pamplona. Su mujer, doña Leonor de Plantagenet, hija del rey de Inglaterra Enrique II y hermana de Ricardo Corazón de León, según cuentan algunos historiadores, murió al poco tiempo apenada por la muerte del rey.
Su bisnieto, Alfonso X, con el sobrenombre del Sabio, quiso continuar con la idea de su antecesor de repoblar el arco y hacer de este lugar un baluarte de defensa ante posibles amenazas, pero se chocó con la negativa de la gente de repoblar este lugar. Fue en el año de nuestro Señor de 1255 cuando el rey Alfonso X, ante la amenaza y el poder que iba teniendo la orden de Calatrava, decide fundar un enclave en el centro de su territorio para recordar a esta orden su vasallaje al rey. Este decide fortificar la pequeña aldea de Pozos Secos de Don Gil, dotándole de una muralla que, según cuenta la tradición, la marcó él con una yunta y un arado. Esta muralla contaba con 130 torreones y 8 puertas: la de Toledo, la de Calatrava, La Mata, Granada, Ciruela, Alarcos, Carmen y Puerta de Santa María. Tiene una forma de liste casi perfecta, una longitud de 4.600 metros y un grosor de 2,20 metros, otorgándole su carta Puebla firmada en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, el 20 de febrero de 1250. En el año 1833 consigue su proclamación definitiva como capital de la provincia. Y ahora doy paso a mi compañera Mariluz. Sí, voy vestida de Ibera. Pero la construcción de dichas murallas la terminó su nieto Alfonso X, que era hijo de Sancho de Sancho de Castilla. El territorio en el que se fundó la ciudad era el corazón de los dominios de la Orden Militar de Calatrava. Alfonso X con ello quería contrarrestar la enorme influencia de esta orden militar, protagonista de las guerras de la Reconquista, creando así una localidad de realengo sometida a su autoridad. La Puerta de Toledo es la única que se conserva en la actualidad de las 8 que llegó a tener la antigua muralla que rodeaba Ciudad Real. Tuvo diversas funciones a lo largo de su historia, sirviendo desde puerta de ronda para la vigilancia de la ciudad hasta portazgo o puerta donde se pagaban los impuestos en el transporte de mercancías y personas desde Toledo a Sevilla. La puerta es de estilo gótico mudéjar, realizada en piedra de sillería, con la marca de al menos 7 canteros distintos. Tiene una inscripción en latín en el lado sur que dice más o menos así: visita, Señor, te pedimos este lugar y aparta de él todas las acechanzas del enemigo. Que tus ángeles guarden la paz de sus habitantes y que tu bendición sea siempre con nosotros. Sálvanos, Dios Todopoderoso, y concédenos tu luz, por nuestro Señor Jesucristo. Hecho en la era de 1366, reinando el rey Alfonso el Ilustre, Alfonso XI. La población se asentó con diferentes grupos de habitantes según su religión, cristiana, musulmana y judía. Y ha de decirse que Villarreal contaba con una de las juderías más importantes de Castilla. En la pugna con la Orden de Calatrava, que fue constante desde su fundación, tuvo especial importancia la concesión del título de ciudad por parte de Juan II en 1420, como reconocimiento por su apoyo al rey contra las órdenes militares, precisamente. De este modo, a partir de ese momento, la ciudad pasó a llamarse Ciudad Real. Fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando, los que otorgaron el establecimiento de la Real Chancillería y la primera sede del Tribunal de Santo Oficio, más conocida como Inquisición, aunque luego ambos estamentos fueron trasladados. La reina Isabel donó el rosetón a la ermita de Alarcos, donde se venera a Nuestra Virgen de Alarcos, pero posteriormente fue trasladada a la Basílica de la Catedral,
en la Puerta de los Reyes, que está en un lateral de lo que hoy es el día, el priorato de las 4 órdenes militares: Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. En 1738 se funda la Iglesia de la Merced, que pasa a estar bajo el patronato de Carlos III algo más tarde. A mediados del siglo XVIII, en el catastro del Marqués de la Ensenada, en 1751, Ciudad Real presenta una cifra de 7.650 habitantes, que es normal para su época. Sigue leyendo nuestro compañero Manuel Montejo. Entre los años 1750 y 1761, Ciudad Real perdió la capitalidad de la provincia de La Mancha en favor de la villa de Almagro, hasta que una real orden del rey Carlos III Borbón dos Sicilias se la devolvió. La provincia de La Mancha abarcaba con esa orden hasta Sierra de Alcaraz, en la actual provincia de Albacete, y todo el sur de la provincia de Toledo. En 1755, un terremoto derruirá gran parte de los edificios de Ciudad Real, así como la muralla, entre ellos el ayuntamiento, el techo de la iglesia de San Pedro y el campanario de la iglesia de Santa María, que pasaría a repararse, aunque terminado a principios del siglo siguiente. La Casa del Arco, lo que fue el ayuntamiento de Ciudad Real durante el siglo XVIII, se vio muy afectada por el terremoto y se perdió un segundo arco aledaño. Este fue reparado con urgencia usando diversos materiales de coto. El arco del Torreón del Alcázar es lo único que queda del Alcázar Real de Alfonso X. Se trata de una puerta de arco apuntado que, aunque muy sencilla y restaurada, aún muestra algunas curiosidades, como por ejemplo las marcas que hacían los canteros medievales en algunos de los sillares a modo de fin. El rey sabio mandó construir el Alcázar al poco de fundar esta ciudad. Las obras se prolongaron durante algún tiempo, pero pronto debió de estar en condiciones de ser habitado como residencia real. Un resto de este alcázar es el llamado Torreón. Son escasos los datos que se tienen del edificio. En efecto, esta carencia documental, algún autor señala lo extraño de su ubicación al estar lejos del centro de la villa, pero la explicación es evidente: era la cota más elevada del entorno y la menos edificada dentro de las murallas. En el momento de su construcción, el Alcázar aparece despejado de edificaciones aledañas. El lugar es estratégicamente perfecto para otear los posibles ataques a la muralla de la villa, que ya solo podían temerse fueran llevadas a cabo por los calatravos. En la actualidad permanece en pie el llamado Torreón, un arco apuntado que sin duda pertenecía a una de sus puertas. Esta zona fue la elegida por Alfonso el Sabio para fijar su residencia y el centro de su poder político, la más aristocrática de Villarreal. El Alcázar formó parte de la dote que en 1455 entregó Enrique IV a su mujer doña Juana, dejando esta señora como recuerdo de su señorío la torre que mandó edificar en el sitio que ocupaban unas casas que había junto a él. Paso la palabra a mi compañero David Ruiz. Vale, gracias Manuel, buenas tardes. Desde este alcázar dirigió Alfonso X sus embajadores al monarca francés San Luis, pidiéndole en matrimonio a su hija para el infante don Fernando, su primogénito, el cual, como sabemos, fallecía en 1275, casi repentinamente en dicho palacio, cuando se disponía a guerrear contra los moros de Andalucía. En este mismo lugar se hizo proclamar heredero de la corona a su hermano Sancho IV, el Bravo. El alcázar estaba tan cercano a la muralla de la ciudad que pasaba a esta a formar parte del recinto real. Un maestre de Calatrava, como luego veremos, cuando tomó la ciudad, mediado el siglo XVI. Por esta misma puerta salió Juan II de Castilla, cuando le sorprendió en esta morada un terremoto mientras dormía la siesta.
saliendo al campo por una puertecilla o poterna que había en la muralla, suceso acaecido en 1431. Son escasos los datos que se tienen del edificio. En efecto, esta carencia documental sobre su construcción impide una valoración sobre el papel que pudo haber jugado dentro del núcleo de la ciudad. Algún autor señala lo extraño de su ubicación al estar lejos del centro de la villa, pero la explicación es evidente. Era la cota más elevada del entorno y la menos edificada dentro de las murallas de la villa. En el momento de su construcción, el alcázar aparece despejado de edificaciones aledañas. El lugar es estratégicamente perfecto para otear los posibles ataques a la amurallada villa, que ya solo podían temerse fueran llevadas a cabo por los calatravos. En la actualidad permanece en pie el llamado Torreón, un arco apuntado que sin duda pertenecía a una de sus puertas. Esta zona fue la elegida por Alfonso el Sabio para fijar su residencia y el centro de su poder político, la más aristocrática de Villarreal. Los reyes católicos residieron en algunas ocasiones en el Alcázar e hicieron donación del mismo en 1475 a don Fernando de Cervera, natural de Ciudad Real y aposentador de sus altezas. Sabemos que este palacio poseía unos subterráneos que por los años de 1950 fueron lodados. Eran estas unas cuevas amplísimas, muy interesantes geológica e históricamente, de lisas paredes veteadas por estratos cuaternarios horizontales, de diversos colores y con inclusiones de cenizas y bombas volcánicas, con techos planos por haberse construido aprovechando esa horizontalidad perfecta de los estratos. El actual arco de Torreón ha llegado a nuestros días gracias al marqués de Villamediana, que hace más de un siglo, debido a su estado ruinoso y a sus expensas, fortificó la puerta que amenazaba derrumbarse. Ahora le paso el testigo a Manuel. Buenas tardes. Por el año 1388 nacía en la villa el físico, entiéndase médico y literato Fernán Gómez, que luego sería conocido por el bachiller Fernán Gómez, de Ciudad-Real. Por su mente privilegiada entró a formar parte del séquito de Juan II, estatua que tenéis en este paseo. Siendo este niño, algunos perlados y grandes de España le recompensaban por su asesoría en 1445 de 30.000 maravedís sobre la lana de Segovia. Tuvo amistad con muchos personajes de los que entonces sobresalían en política y en literatura. Parece que fue autor del famoso Centón Epistolario, publicado en Burgos en 1449. A él atribuido, pero no probado. Se cree que murió en Ciudad Real. En esta ciudad, en esta capital, hay una calle dedicada a este personaje. Eso es todo. Bueno, pues vamos a darle muchas gracias a todos mis compañeros y gracias a vosotros por haber venido. Y ahora vamos a proceder a un entrenamiento a espada que van a hacer Emilio y Antonio, ahí a continuación. Bueno, pues más o menos es un pequeño entrenamiento, no es una batalla al uso, pero bueno, ha quedado un poco reflejado lo que eran los entrenamientos en aquella época. Ahora vamos a proceder al nombramiento de damas y caballeros. A todos los niños y mayores que quieran le damos el título de dama o caballero de Castilla. Así que si queréis subir por aquí,